Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, lunes 13 de febrero, lunes de la sexta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día, lunes, continuamos con la lectura del libro del Génesis que iniciamos la semana pasada. Leemos el capítulo 4, versículos 1 al 15 y 25. En aquel tiempo, Adán se unió con Eva, su mujer. Ella concibió y dio a luz a Caín, pues decía: con el favor de Dios he engendrado un hijo. Después de algún tiempo, dio a luz al hermano de Caín, Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador. Sucedió en una ocasión que Caín presentó como ofrenda al Señor los productos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda. Sacrificó las primeras crías de sus ovejas y quemó su grasa. Al Señor le agradaron las ofrendas de Abel, pero no le agradaron las de Caín, por lo cual Caín se enfureció y andaba resentido. El Señor le dijo entonces a Caín: ¿por qué te enfureces tanto y andas resentido? Si hicieras el bien, te sentirías feliz, pero si haces el mal, el pecado estará a tu puerta, acechándote como fiera, pero tú debes dominarlo. Un día Caín le dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estaba en el campo, Caín se lanzó contra su hermano y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Caín le respondió: no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? El Señor le dijo: ¿qué es lo que has hecho? ¿No oyes cómo la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra? Por eso serás maldito y tendrás que vivir lejos de la tierra que recibió de ti la sangre de tu hermano. Y aunque cultives la tierra, ella no volverá a darte frutos abundantes. Tú andarás por el mundo errante y fugitivo. Caín le contestó al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Puesto que tú me arrojas de esta tierra fértil, tendré que ocultarme de ti y andar errante y fugitivo por el mundo, y cualquiera que me encuentre me matará. El Señor le dijo: de ninguna manera, el que te mate a ti será castigado 7 veces. Y el Señor le puso una señal a Caín para que si alguien lo encontraba, no lo matara. Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo, a quien llamó Set, pues decía: el Señor me ha dado otro hijo en lugar de Abel asesinado por Caín. Palabra de Dios. Al continuar con el siguiente capítulo del libro del Génesis, después del pecado original, es decir, después de haber leído el capítulo 3, entramos en este capítulo 4, donde vemos ese asesinato de Caín a su hermano Abel. Es muy importante darnos cuenta cómo al introducirse por el pecado la muerte, que se va a introducir además la envidia, el celo, el odio, que va a conducir al asesinato, a la muerte de otro ser humano, de manos de un ser humano. No solo se ha introducido entonces la muerte en el mundo, sino que se ha introducido por el pecado ese desprecio por el otro ser humano que lleva incluso al asesinato. Es importante recordar que cuando leemos el libro del Génesis, ya lo decíamos el lunes anterior cuando iniciamos esta lectura, no estamos leyendo un libro histórico.
No estamos leyendo un libro de ciencias naturales, estamos leyendo revelación de Dios sobre las verdades teológicas fundamentales. Por tanto, lo que nos quiere transmitir el libro del Génesis no es una historia cronológica de lo sucedido, sino verdades de fe, verdades teológicas. Esto lo digo porque comienzan las preguntas sin sentido. Pero ¿cómo entonces Adán y Eva tuvieron hijos y había otros hombres y había no sé qué y había no sé cuánto? No está contando el libro del Génesis una realidad histórica en cuanto la contaría un libro de historia, donde se va ciñendo a los acontecimientos narrados porque ha habido testigos, porque ha habido gente que los cuenta. Y es importantísimo esto, porque si no, empezamos con una cantidad de preguntas que no tienen ningún sentido y perdemos la visión de aquello que nos está transmitiendo el Señor. Adán se unió a Eva y ella concibió y dio a luz a un hijo, Caín. Concibió en ese favor de Dios. Qué bonita está esta expresión. ¿Por qué? Porque el primer hijo que nos muestra el Génesis, que nos dice, con el favor de Dios he engendrado un hijo. Con el favor de Dios, con la gracia de Dios, por la gracia, por el regalo de Dios. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque desde el inicio se va a entender entonces que los hijos no son un derecho de las personas. No, los hijos son un regalo de Dios. Y después tuvo a Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador. Abel fue pastor y Caín labrador. Se nos presenta dos trabajos distintos. Se nos presenta inmediatamente cómo cada uno decide dedicar su vida a una cosa. Y sucede que en una ocasión Caín presentó como ofrenda al Señor los productos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda, sacrificó las primeras crías de sus ovejas y quemó su grasa. Ahora, vemos cómo Dios prefiere la ofrenda de Abel. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primera cosa importantísima que tenemos que anotar, cómo desde el inicio se comienza a ofrecer a Dios. La clave de la ofrenda a Dios, la necesidad de que el hombre ofrezca su trabajo, sus acciones a Dios. Caín ha presentado al Señor los productos de la tierra. No hace especificidad de que han sido los primeros productos que sacó. Sacó sus productos y ofreció de ellos algunos al Señor, lo cual es una linda ofrenda, sí, por supuesto, pero resulta que lo que se distingue en la ofrenda de Abel es que sacrificó a las primeras crías de sus ovejas. ¿Qué es lo que está sacrificando Abel? Las primicias. ¿Qué le está dando al Señor? Lo primero, no una cosa más, no lo que sobra, sino lo primero. Por tanto, hay un sacrificio mayor, hay una entrega mayor. Al Señor le agradaron, por tanto, las ofrendas de Abel, pero no le agradaron las de Caín. Y Caín se enfureció y andaba resentido. Pero fijémonos bien en varios aspectos. Primero, Dios puede tener su agrado hacia la ofrenda de Abel y no hacia la de Caín. Sí, por supuesto. No le ha reclamado a Caín, no le ha dicho que ha hecho mal, no ha despreciado su ofrenda, no es eso lo que nos cuenta el libro del Génesis. Le agradó la ofrenda de Abel, la de Caín no le agradó. Esto es importante porque a veces creemos que las preferencias no son debidas. No. Las injusticias a partir de las preferencias no son debidas. ¿Dios tiene sus preferidos? Sí, claro, y tiene todo el derecho a tenerlos.
Como todo padre, va a tener siempre una inclinación mayor, una preferencia hacia un hijo suyo. Siempre, siempre va a suceder. Siempre vamos a tener en nuestro corazón preferencias. ¿Cuál es el problema? ¿Tener esas preferencias? No. El problema es tratar injustamente al otro que no es preferido. Es decir, tratar con injusticias de acuerdo a esas preferencias. Pero cada uno es libre de tener sus preferencias. Cada uno en libertad ha escogido: yo me quiero dedicar a labrar la tierra, yo me quiero dedicar, en cambio, a cuidar a las ovejas. Cada uno ha tomado la decisión de qué ofrece al Señor. Y por eso el Señor le dice: ¿por qué te enfureces tanto y andas resentido? Si hicieras el bien, te sentirías feliz. Qué frase más preciosa. Si hicieras el bien, te sentirías feliz. ¿Cuál es la clave de la felicidad? ¿Cuál es, si quieres, el gran secreto de la felicidad? Haz el bien. Haz el bien. Si haces el bien, te sientes feliz. Oye, la gente anda como tonta a veces buscando el gran secreto de la felicidad. ¿Quién me da el gran secreto de la felicidad? Te lo dice el libro del Génesis en el capítulo 4. De una manera absolutamente sencilla. Haz el bien y serás feliz. Pero si haces el mal, el pecado estará a tu puerta acechándote como fiera. Y tú tienes que dominarlo. Mira cómo el Señor nos manda a dominar, a dominar. Ay, es que la tentación es muy fuerte y tú tienes que dominarla. Si te enfrentas a la tentación, tienes el deber de dominarla. Ay, es que me vino el celo y actué con mis celos, pero es que tenías la obligación de dominarlo. Me vino la furia y actué con furia, pero tenías la obligación de dominarlo. Y entonces, al no dominarlo, Caín, ¿qué es lo que hace? Almacena ese resentimiento y prepara la muerte de su hermano. Vamos al campo, le propone Caín a Abel. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano y lo mató. Aparece entonces el primer asesinato. El Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? No sé. La mentira. Y además la supuesta justificación en un razonamiento falso. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Mira cómo Caín se quiere zafar de la responsabilidad de su hermano. Por eso nosotros tenemos que distinguirnos de esto. ¿Soy yo el guardián de mi hermano? Sí, claro. Yo tengo que cuidar a mi hermano, tengo que proteger a mi hermano, tengo que estar pendiente de mis hermanos. Sí, es una de mis labores. No significa que voy a decidir por ellos, pero no se está alentando aquí el decir: no, yo, cada uno su vida y a mí no me interesa. No, yo tengo una preocupación por el otro. El Señor le dijo: ¿qué es lo que has hecho? ¿No oyes cómo la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra? Es decir, aquellas injusticias que conducen al odio y que conducen al asesinato no quedan indiferentes al Señor. No es que el Señor, simplemente Dios dice: bueno, allá que se maten ellos. No, la sangre clama a Dios y por eso serás maldito. ¿Quién es maldito? Maldito es aquel que ha decidido arruinar a su hermano, matar a su hermano, odiar a su hermano, estar resentido con su hermano. En vez de haberse decidido a hacer el bien y ser feliz, ¿qué ha decidido? Por su propia voluntad ser maldito. No es maldecido por Dios, sino por la acción que realiza. Y por eso no podrás vivir aquí, tendrás que irte fuera. Tú andarás por el mundo errante y fugitivo. Caín dice: mi castigo es demasiado grande, no puedo soportarlo. ¿Por qué? Porque cualquiera me agarrará y me matará.
y el Señor le dice, de ninguna manera. Qué importante estas palabras, ¿por qué? Porque delante del asesinato, el Señor le dice con claridad, es maldito. Tienes un castigo y un castigo sumamente fuerte, pero nadie podrá alzar la mano contra ti. ¿Qué nos está diciendo el libro del Génesis? El asesinato no se resuelve con asesinato. El mal no se resuelve con mal. El mal no se resuelve con mal. Y después nos cuenta cómo Adán se unió otra vez a su mujer y tuvo a Set, porque el Señor le había dado otro hijo después de que Caín había asesinado a Abel. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 11 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él, y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Leemos apenas 2 versículos hoy día del Evangelio de San Marcos, 2 versículos que parecerían cortitos, pero que son sumamente profundos. Se acercan a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él. Primero, no se acercan a buscar sabiduría. Ya hemos visto cómo esos fariseos se están acercando a Jesús siempre para estar viendo, criticando y cómo ya se están poniendo en su contra. Ya el Evangelio de San Marcos nos lo muestra. Y nos muestra también cómo el Señor ha hablado de forma tajante en contra de los fariseos. ¿Por qué? Porque son falsos, porque son hipócritas, porque viven de acuerdo a un cumplimiento de la ley, pero no a un deseo de vivir la ley del Señor con verdadero y profundo amor entregándose a Él. Se ponen a discutir con Él y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Dios nos da señales, sí, abundantes. Constantemente nos da señales. Pero ¿sabes cuándo nos da las señales? Cuando Él quiere. Pero en este caso, no quieren escuchar a Jesús. No quieren escuchar su palabra. Quieren discutir con Él. Y le ponen como exigencia, bueno, si nos das una señal del cielo, entonces creeremos en ti. Mira, aquel que no quiere creer en la palabra no va a recibir ninguna señal. Este es el punto que está transmitiendo el Evangelio. Aquel que no quiere creer en la palabra del Señor, ¿por qué va a recibir una señal? Aquel que en cambio confía en la palabra del Señor, aquel que quiere escuchar al Señor, aquel que efectivamente demuestra ese amor, ese cariño. Piensa, por ejemplo, una persona que dice, ay, es que yo quisiera una señal del Señor para saber qué hacer. Bueno, hermano mío, en primer lugar, ¿cumple sus mandamientos? ¿Vives en su gracia? ¿Te has confesado? ¿Buscas la comunión? ¿Buscas la lectura de la palabra de Dios? ¿Haces oración? ¿Estás buscando servir a los demás? Y la respuesta a todas estas preguntas es no, 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 no. ¿Qué señal quieres? ¿Qué señal quieres entonces? ¿Cuál es la señal que buscas? La señal que te va a dar el Señor va a aparecer en la medida que hay confianza en el Señor. Pero si tú al Señor le dices, yo no creo en ti, no quiero confiar en ti, pero quiero que me des una señal para convencerme. Mira, aunque te dé una señal, no vas a querer. Y por eso Jesús suspira profundamente. Es muy significativo el modo en que nos lo dice el Evangelio. Suspira profundamente. ¿Por qué esta gente busca esta señal? Les aseguro que no se les dará ninguna.
no se les dará ninguna. ¿Por qué? Porque no quieren confiar en mí. Y aunque se las diera, no creyeran. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz día para todos.